¿Se escucha, no? Sí, licencia, escucha. Dice, se escucha. Listo, gracias. Buenos días. Vamos a ver hoy día lo que es el pasivo. No sé si alguna consulta antes de empezar. Buenos días a todos. Estamos empezando a grabar la clase. Están todos los materiales ya en Moodle, todas las grabaciones de las clases para la gente que no ha podido asistir por alguna situación. No sé si alguna consulta, alguna pregunta. Entonces, si no hay consultas, preguntas, vamos a ir a ver vamos a ver hoy día, ya hemos visto todo lo que es la auditoría de las cuentas del activo, ¿ya? Ah, a las cuentas del activo, pasivo y patrimonio, la norma internacional les llama elementos, ¿ya? Eso también hay que tomar en cuenta. Dice, el balance general está compuesto por los siguientes elementos, dice, ¿no? Les llama activo, pasivo y patrimonio, así les llama, elementos les llama, ¿no? Entonces vamos a ver el elemento del pasivo. Entonces, pero antes de ver, vamos a ver cómo presentan las empresas sus pasivos en la vida real. Esto es de PIL. Esto es PIL Andina, ustedes lo pueden ver, es una empresa cochabambina. Entonces, aquí tienen lo que es el balance general y aquí dice lo que es el pasivo. Y tiene aquí, si ustedes ven, grupos, ¿no? El pasivo cociente y el pasivo no cociente. Entonces, ¿qué quiere decir cociente? Los que vencen en menos de un año, ¿no? Para pagar. Y los no cocientes son los que vencen las cuotas o las fechas de vencimiento son en mayor de un año. Entonces, están agrupadas en, digamos, proveedores, cuentas por pagar, empresas relacionadas, sueldos y cargas sociales, impuestos de detenciones por pagar, ¿no? Impuestos de obligaciones financieras. Estas obligaciones financieras están relacionadas con el pasivo no cociente. Ya, estas son las cuotas que vencen en menos de un año y aquí a obligaciones financieras que estén no cocientes son las cuotas que vencen en más de un año. Ya, entonces se llama declasificación, ¿no? Hay veces en contabilidad no te enseñan esa parte, ¿no? No te enseñan esa parte de declasificar. Tenemos aquí bonos por pagar igual, ¿no? Bonos por pagar está a corto plazo y largo plazo. ¿Ya? Entonces, son las cuotas que vencen en menos de un año y las otras cuotas que vencen en más de un año. Tenemos otros pasivos, pasivo corriente total y previsiones. Estas previsiones son las previsiones de beneficios sociales, ¿ya? Previsiones. Entonces, si uno puede ir a ver, debe haber algunas políticas, ¿ya? El total pasivo de esta empresa es 1.199 millones. ¿Cuánto es el total activo de esta empresa? Total pasivo estoy equivocado, ¿no? El total pasivo es 1.199 y el total activo es 1.900. O sea, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiere decir? Casi 60% está endeudado, ¿no? Más de la mitad, porque la mitad de 1.900 sería 950, ¿no? Y aquí tiene 1.100, casi 1.200 de pasivo. Entonces, si uno saca 1.200 de pasivo sobre 1.900, estamos hablando casi 60, casi 70% de endeudamiento. Entonces, tiene más deudas que patrimonio. Su patrimonio es 700 nomás, ¿no? 744. Entonces, no está bien su posición financiera de esta empresa, ¿no? Entonces, saben que PIL no está, tiene problemas en el caso de, especialmente en mercado, ¿no? Entonces ya puedes ver. Ahora, nos vamos a ir a ver las políticas. Debe haber algunas políticas que han puesto en sus notas. Normalmente es la nota 2, la política. Normalmente, las notas 2, esto es normas de contabilidad aceptadas utilizadas, nada, ejercicio económico, inflación. Está en la nota 3. Moneda extranjera, previsión de deudas incobrables, cuentas por cobrar, inventarios, activos fijos, cargos diferidos, derecho de llave, previsión, beneficios sociales, ¿no? Entonces aquí está para un pasivo, que es, dice para pasivo que es no cociente, ¿no?
En cumplir las disposiciones legales, la sociedad constituye una previsión, dice una previsión, para cubrir el pasivo con personal al cierre de cada ejercicio por indemnizaciones por tiempo de servicio, equivalente a un sueldo por año trabajado. Entonces están aclarando. En fecha 1 de mayo, el gobierno emitió el decreto supremo 110, en la cual se garantiza el pago de indemnización por el tiempo de servicio de los trabajadoras y trabajadores luego de haber cumplido más de 90 días de trabajo. Entonces, después de 90 días tienen derecho a una indemnización. Producido el retiro intempestivo de que fueron objeto de o presentada las denuncias voluntarias, toda vez que el pago de la indemnización por tiempo de servicio es un derecho adquirido. O sea, ya no prescribe. Antes, si no cobrabas en 2 años tus beneficios sociales, prescribía. Después de 2 años de haberse retirado, no, si no cobrabas o por cualquier situación no podías haber cobrado, entonces prescribía a los 2 años. Actualmente es imprescriptible. Puedes a cobrar, ellos tienen derecho a pagarte, tienes derecho a cobrar en 15 días. Después de los 15 días, si no te pagan, puedes hacer un juicio. Pero puede ser que no vayas a cobrar porque te has ido al exterior, días de fuerza mayor, rápido, y no has podido cobrar. Entonces, como es imprescriptible, ellos a los 15 días, deben hacer un depósito judicial en el Ministerio de Trabajo. O sea, ¿qué quiero decir? O sea, si no has ido, ellos en 15 días, y cuando vuelvas de 5 años o de 10 años, tú podrías ir a cobrar tus beneficios sociales tal vez a la empresa, y la empresa te va a decir, señor, nosotros hemos hecho su depósito judicial al Ministerio de Trabajo y aquí está el recibo, el depósito. Listo. Entonces tú harías el trámite ante el ministerio para cobrar esas indemnizaciones. En fecha 26 de mayo, el gobierno 2010 ha emitido el decreto supremo 522, que tiene por objeto establecer el procedimiento para el pago obligatorio de quinquenio. Entonces también tienes derecho a cobrar quinquenio en el sector privado a simple requerimiento del trabajador o trabajadora que haya cumplido 5 años de trabajo de manera continua. O sea, antes uno pedía el quinquenio y si la empresa tenía plata, te decía, si tengo plata te pago, si no tengo plata no te pago. Actualmente, vos, después de los 5 años, tienes derecho a, si quieres, es voluntario, si quieres cobrar tu quinquenio. Ellos también tienen un plazo para pagar ese quinquenio, ¿ya? Si no me equivoco, también es 15 días. Entonces, si no paga en los 15 días, tú haces la denuncia al ministerio para que te lo obliguen a pagar a la empresa esos quinquenios. Entonces, eso están revelando, me parece importante, ¿no? Entonces, ese del quinquenio es voluntario, no es obligatorio el cobro. Yo trabajo en San Simón más de 10 años y yo por voluntad propia, es decir, no cobrar todavía, no requerir el pago de los quinquenios. Porque puede ser que suba mi salario y automáticamente también van a subir mis beneficios sociales. Entonces ya depende de cada uno. Vamos a ir a ver lo que es CBN, CBN por si acaso, Cervecería Boliviana, para que un poquito tengan una idea cómo presentan las empresas, después cómo audito. Aquí tienen el pasivo cociente, pasivo no cociente. Aquí tienen deudas comerciales, también grupos, ¿no? Deudas comerciales, instrumentos financieros, deudas sociales y fiscales. Ahí estaría, si son fiscales, serían lo que es deudas sociales, serían aportes, sueldos, y fiscales sería lo que es impuestos, por si acaso, ¿no? Restitución del capital por pagar, había habido otro y otras deudas. Entonces, y en el pasivo no cociente está indemnización y previsión de indemnización, y hay otras previsiones por 15 millones. Entonces, vamos a ver después las notas un poquito para cómo presenta. Entonces, el total pasivo, por si acaso, de esta empresa es 2.400 millones. El total pasivo de esta empresa. ¿Y cuánto es el activo? 5.592 millones. O sea, ¿qué quiero decir? Más o menos el 45% nomás el pasivo. No es como de PIL, casi el 70% es de endeudamiento. Aquí es menos de la mitad, son 5.500, casi 5.600, y solo debe 2.400, ¿no? Entonces estamos hablando de un 40-45% de endeudamiento. Entonces esto tiene mejor solvencia, mejor liquidez, mejor todo, ¿no? Se ve.
Entonces, me voy a ir a ver las políticas un poquito antes de, siempre cuando hagan auditorías, revisen las políticas que están diciendo para ver después si son coherentes con las normas. Me voy a ir directamente a activo fijo, intangibles, aquí está deudas, para todo lo que es las políticas del pasivo, activo intangible, deudas comerciales. Las deudas comerciales representan obligaciones ciertas hacia terceros y se presentan a su valor nominal. O sea, ¿qué quiere decir? Al valor que has adquirido, ¿no? Los bienes. Y de nuevo habla lo que es previsión beneficios sociales, ¿no? En cumplir las disposiciones legales vigentes, la sociedad constituye una previsión para cubrir el pasivo con el personal al cierre de cada ejercicio por indemnizaciones por tiempo de servicio equivalente a un sueldo por año de trabajo en base a dotación del personal. Esta previsión es clasificada como no cociente. En fecha 1 de mayo del 2009, el gobierno emitió el decreto 110, en el cual garantiza el pago de indemnización por el tiempo de servicio de los trabajadoras y trabajadores luego de haber cumplido 90 días de trabajo continuo, producido el retiro intempestivo de que fueran objeto o presentada su denuncia voluntaria, toda vez que el pago de indemnización por tiempo de servicio constituye un derecho adquirido. De nuevo, él habla del 2010, del decreto 522, que tiene por objeto establecer el procedimiento para el pago obligatorio del quinquenio en el sector privado a simple requerimiento de trabajadora o trabajador que haya cumplido 5 años de trabajo de manera continua. Entonces, pareciera que se hubieran copiado, ¿no? Pareciera que una CBN y una es, ¿no? Una es Quilmes y uno es Grupo Gloria, por si acaso. Entonces, pero vamos a ver la firma, si no me equivoco, las dos son Price. Entonces, Price ha debido ayudar a redactar estas notas, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no? ¿Quién es el socio? A Deloitte, ¿no? Entonces parecieran que se hubieran copiado, pero son coherentes, ¿no? Los dos. Uno es Deloitte y el otro es Price. Son diferentes firmas. Y me voy a ir a las notas para que vean cómo presentan las notas y a la composición. Aquí está lo que es, ¿no? Deudas fiscales, aquí está, ¿no? Veamos aquí deudas comerciales. Aquí hay proveedores y deudas con empresas relacionadas. Entonces están dividiendo en este grupo con proveedores normales y empresas relacionadas. ¿Qué son empresas relacionadas? Donde tiene inversiones, ¿ya? Entonces ahí está, y ver nota 5. Instrumentos financieros, han debido hacer algunos commodities, aquí hay commodities por si acaso. Esta empresa CBN es de Grupo Quilmes de la Argentina y esta cotiza en bolsa en la Argentina. Ya debido ser algún trabajo de bolsa, que es del tipo de cambio, dice, han debido comprar algunos dólares a futuro o moneda extranjera a futuro, ¿no? Entonces, y debe, commodities. Entonces, dice, los saldos incluyen operaciones de cobertura por tipo de cambio de aluminio, las cuales no generan movimiento de efectivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Han hecho compras de aluminio a futuro, ¿no? Entonces, y son commodities, se llaman, y de aluminio. El aluminio es la materia prima para las envases de lata, ¿no? Entonces, aquí hay deudas sociales y fiscales. Aquí están deudas sociales, materia, ¿no? Aguinaldos, cargas sociales, ¿no? Y fiscal, lo que les decía, impuestos, ¿no? Entonces, aquí está el ICE, el valor IVA, el IT, o el impuestos detenidos, el IUE, provisión de impuestos, ¿no? Entonces, han hecho. Y también tienes, ¿no? Y después ya tienes destitución de capital por pagar. O sea, no sé qué, aquí como no se entiende allá, entonces aquí explica, pues, la destitución de capital por pagar según acta de accionistas, el saldo a marzo 2019, 2018 de 3 millones, entonces van a devolver a algunos socios sus capitales, ¿no? Y otras deudas, dividendos por pagar, o sea, ¿qué quiere decir? Hay socios que no han cobrado, ¿no? Entonces está por pagar, dividendos por pagar a empresas relacionadas, también hay empresas que no han cobrado, remuneraciones por pagar, otras deudas a empresas relacionadas, otras deudas, entonces aquí han empezado a mostrar. Ver nota 5, le están mandando a la nota 5, capital, previsiones. Aquí está la previsión, beneficios sociales, debe ser. No había sido para contingencias, ¿no? Tributarias, laborales y otros, ¿no? Previsión, porque hay otro que es previsión, beneficios sociales. Entonces, nota
La nota 5, a ver, vamos a ir a la nota 5, son empresas relacionadas. Aquí están las empresas relacionadas que mandaba y aquí tienen, estas son las empresas relacionadas con SOBO o con CBN. Si ustedes ven, aquí está servicios a empresas SA, Cerveya, fábrica de Paraguay, de vidrio, ¿no? Entonces aquí Quilmes, lo que decía, de la Argentina, cervecería de Paraguay, cervecería en Chile. Entonces esta empresa Quilmes ha comprado empresas en Paraguay, ¿no? En Chile, las cerveceras, ¿no? Entonces de esa forma está controlando el mercado sudamericano, ¿no? Y compitiendo posiblemente con empresas brasileras. Entonces, que también es grande, ¿no? Entonces pueden ver, es interesante, estas empresas. Siempre yo explico un poco para que se ubiquen cómo manejan las empresas grandes. Cuando uno sabe lo que es, cómo se manejan las empresas grandes, cuando es manejar una empresa chiquita es sencilla, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver. Entonces, y aquí explican cada uno, ¿no? Entonces, tiene una nota interesante. Con ese preámbulo me voy a ir a la norma. ¿Qué dice la norma? ¿Ya? Esta es la norma de contabilidad 11, ¿ya? Información esencial requerida por una adecuada exposición de estados financieros. Entonces, lo único que les he dicho al auditor que hace, revisa si las normas han sido aplicadas correctamente por el contador. Eso revisa el auditor. Entonces, yo tengo que saber qué pide la norma, ¿no? ¿Qué pide la norma que haga el contador? Después yo reviso si está correctamente aplicado. Entonces, aquí está el concepto de pasivo, ¿no? Está pasivo. Dice, refleja obligaciones de la empresa originadas por eventos pasados. Entonces, debe ser eventos pasados. Generalmente, el pago de la misma se espera resulte de un egreso de recursos de la empresa. Entonces, ¿va a salir plata o va a salir algún bien? O algo va a salir. No dice aquí efectivo. Recursos, dice. Puedes pagar en efectivo, puedes pagar con activo fijo, con inventarios, con cuentas por cobrar. Entonces, recursos. Estas obligaciones deben ser medidas razonablemente y pueden ser legalmente exigibles o no. Legalmente exigibles o no, como ser el reconocimiento de una obligación antes de que sea efectivamente exigible. ¿Qué quiere decir? Legalmente exigible, por ejemplo, lo que es impuestos, sueldos por pagar, pero también puedo tener un juicio que está en curso y no sé todavía si voy a ganar o perder, entonces puedo crear también una previsión, previsión para contingencias. Entonces, eso todavía no va a ser legalmente exigible, pero ya está previsionado en el pasivo. Al igual que las cuentas del activo, cuando se las clasifiquen por el tiempo del posible pago, serán cocientes y no cocientes. Entonces, está clasificado según sean menores o mayores a un año. Como en el activo, el pasivo se incluyen operaciones que representan ingresos a ser aplicados a operaciones futuras. ¿Qué quiere decir? Entonces, estos son cobros de clientes en forma anticipada o, si quieren, ventas anticipadas, o sea, que todavía no has entregado el producto, entonces eso es una deuda que se va a originar en ingresos en el futuro y que se reconocen como créditos diferidos. Si bien la cuenta del rubro tiene saldo acreedor, no constituye pasivos para la empresa. Entonces, y créditos diferidos. Entonces, de eso habla esto. Ahora me voy directamente a lo que es el ejemplos de revelación. ¿Qué incluyen en pasivo? Aquí está cuentas por pagar, pasivos, activos no cocientes, pasivos cocientes. Entonces, aquí está, ya te está dando los grupos que puedes crear. Ya te está dando la norma, los grupos. Obligaciones bancarias y financieras, un grupo. Porción cociente de pasivos a largo plazo, otro grupo. Cuentas por pagar. Dentro de las cuentas por pagar tienes documentos y cuentas por pagar comerciales, cuentas por pagar a funcionarios y accionistas, cuentas por pagar a empresas relacionadas, cuentas por pagar a obligaciones fiscales y sociales, eso es lo que ha hecho CBN, otras cuentas por pagar, provisiones y cobros anticipados. Entonces, ahí están los cobros anticipados, les serían los pagos de clientes por ventas a futuro, ¿no? Entonces todavía no he entregado, entonces está como cobros anticipados. Y pasivos no cocientes, obligaciones bancarias y financieras sin garantía, obligaciones con empresas relacionadas, debes develarse tipo de garantía, tasa de interés, plazo de pago, cláusulas, compromisos subordinadas y subrogaciones, condiciones de credibilidad, importes no amortizados de primas o descuentos, previsión para indemnizar al personal y otros pasivos a
Aquí tendría que ser no corto plazo, pasivo, otros pasivos a largo plazo. Aquí hay un error en taipeo, ¿no? Entonces, largo plazo. Entonces, eso es lo que más o menos muestra, ¿no? Entonces, aquí dice, las partidas importantes incluyen en otros pasivos y en provisiones, acumulaciones deben revelarse por separado. Entonces, debe separarse por separado lo que es las provisiones y otros pasivos. Créditos diferidos. Entonces, eso es lo que pide. Entonces, en base a eso yo voy a auditar. Entonces, no sé si alguna consulta aquí hasta que hemos visto, alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud de algún alumno. Entonces, si no hay dudas, vamos a ir al pasivo y a las diapositivas. ¿Me confirman si se ven las diapositivas? Sí, señor licenciado. Entonces, vamos a ver ahora la parte ya con ese ejemplificado, ¿cómo es? Entonces, vamos a ver qué dice la norma, las normas. Esto está en el capítulo 25 del libro de Auditoría de Estados Financieros y Aplicación Práctica. Entonces, aquí está lo que es la NIC 37, habla de pasivos y provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. ¿Qué es un pasivo? Es una obligación presente de la entidad, surgida, dice, a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporen beneficio económico. Entonces un pasivo siempre va a originar salida de recursos. ¿Ya? Estos recursos pueden ser efectivos, pueden ser inventarios, cuentas por cobrar, pueden ser activos fijos, cualquier recurso. Entonces eso es un pasivo, que coincide con lo que dice la norma local. Una provisión es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de la cuantía o vencimiento. Entonces, también se pone, ustedes han debido poner cuando han hecho algún estado financiero, en alguna materia, provisión aguinaldos. ¿Por qué se pone provisión? Porque podía poner directamente cuentas por pagar aguinaldos. ¿Por qué se pone provisión? Porque dice aquí, existe incertidumbre, cuantía o vencimiento. En este caso sabemos el vencimiento, que es el 20 de diciembre. Ya tenemos el vencimiento. El problema es la cuantía. Entonces, la cuantía, como en empresas industriales principalmente, el aguinaldo puede variar de mes en mes, la provisión. ¿Por qué? Porque hay recargos nocturnos, horas extras, dominicales, ¿no? Entonces puede variar. Por lo tanto, o puede haber también faltas del trabajador, por lo tanto va a variar el importe. ¿Cómo se calcula? Por el promedio de los últimos 3 meses, o sea, es sueldos de octubre, noviembre y diciembre, entonces, como va a variar, entonces, por eso se coloca provisión aguinaldos por pagar. Entonces, es una obligación, sí, pero es una provisión. Entonces, eso es la diferencia entre un pasivo. Si no hubiera diferencias, digamos, tus salarios son cada mes fijos, entonces ahí directamente sería cuentas por pagar, aguinaldos. También hemos hablado ya, esto hemos visto, que es un pasivo contingente, es una obligación posible, o sea, no es probable. Una provisión es probable, por si acaso tiene más del 50% de probabilidad de ocurrencia, mientras que un posible tiene menos del 50% de ocurrencia, pero más del 0%. Entonces, como yo no tengo seguridad que va a salir plata, entonces es un pasivo contingente. Entonces, ya se llama probable, ¿no? Posible, mejor dicho, una obligación posible. Porque la probable es cuando tenga la certeza de más del 50% de que va a ocurrir el pago de esa obligación. Surgida a raíz de sus pasados, cuya existencia ha de ser confirmado solo porque ocurra o no ocurra uno o más sucesos futuros inciertos que no están enteramente bajo el control de la entidad. Normalmente un pasivo contingente son juicios. Una obligación presente surgida a raíz de sucesos pasados que no se ha reconocido contablemente. Entonces, un pasivo contingente no está reconocido contable, no se tiene ajuste, por si acaso. Que vaya a requerir una salida de recursos y que incorporen beneficios económicos. El importe de la obligación no puede ser medido con suficiente fe. Entonces, como no puede ser medido y no tengo certeza que va a salir, entonces se quiere solo una nota a los estados financieros. Entonces, yo ya tengo que ver pasivo, provisión,
y una nota de los pasivos contingentes, ¿ya? Según la norma boliviana del Colegio de Auditores, la norma 1 de contabilidad, derechos crediticios de terceros, dice, ¿ya? La norma boliviana. Este rubro incluye todas aquellas cuentas que representan obligaciones ciertas, entonces debe ser cierta, el deudor debe existir, entonces, ¿no? Para que la obligación sea cierta, el deudor debe existir. Si el deudor no existe, entonces la obligación a quién debo de la empresa hacia terceros, salvo situaciones de carácter especial, no deberán compensarse saldos deudores con acreedores. Entonces, es como decir, Juan, tienes cuentas por cobrar a Juan Rocha de, digamos, de 100,000 por cobrar, ¿no? A Juan Rocha, y también tienes cuentas por pagar a Juan Rocha de 60,000. No puedes compensar mientras Juan Rocha no acepte. Entonces, no puedes, tiene que figurar como activo y como pasivo. Entonces, pero ¿cuándo podías compensar? Cuando Juan Rocha le consultas y acepta y hace un documento donde dice, con mis cuentas por cobrar, voy a compensar mis cuentas por pagar. Entonces, ahí sí debe estar. No debe discriminarse claramente, deberá discriminarse, dice claramente, los saldos cuya exigibilidad no exceden de un año de plazo a partir de la fecha de balance de aquellos de exigibilidad mayor a un año. Ahí está lo que es cocientes y no cocientes. Entonces, yo debo verificar en la auditoría si las deudas vencen en menos de un año o en más de un año. Entonces, en la auditoría se debe verificar que cumplan las normas de contabilidad. Necesito saber las normas contables, la norma 1, la 3, la 10, la 11, que es la información esencial, la 10 es, por si acaso, arrendamientos. En este me interesa mucho arrendamiento financiero. Cuando es arrendamiento financiero se pone el activo fijo y arrendamientos financieros por pagar. Por eso necesito saber si hay arrendamiento, necesito saber la norma 10. Políticas contables está la 14 y a nivel internacional necesito saber la norma 1, la 17, la 37, ¿no? La NIC. Normalmente entonces están agrupados en grupos, ¿no? Cuentas por pagar, sueldos por pagar, retenciones por pagar, impuestos por pagar, documentos por pagar, otras cuentas por pagar, provisión, aguinaldos, ingresos diferidos, porción corriente de préstamos por pagar a largo plazo. Y el no corriente está documentos por pagar a largo plazo, préstamos por pagar, previsión de beneficios sociales, provisiones por pagar a largo, y otras cuentas por pagar a largo plazo. Entonces yo voy a verificar si la empresa ha clasificado correctamente sus cuentas en corrientes y no corrientes. Entonces tengo que, como objetivo de auditoría, tengo que ver si existe la deuda. Entonces, las deudas se originan por dos cosas, porque recibo bienes o servicios, o hay un juicio, o por una obligación legal. Por ejemplo, lo que es el IT por pagar, puede ser una obligación legal. O sea, vendo un producto y automáticamente se genera un pasivo. Igual el débito fiscal, igual el IUE. Entonces, o si tengo cuentas por pagar, tengo que haber recibido algún bien o servicio, entonces puedo ver la contracuenta. Puedo, si es compra de materias primas, entrar a almacenes, si es por sueldos, mano de obra por pagar, sueldos por pagar, será por una prestación de servicio de algún trabajador, entonces puedo ver sus contracuentas. Si no ha entrado la contracuenta, por ejemplo, dice cuentas por pagar a proveedores y verifico su ingreso al almacén y no hay ingreso, no hay el ingreso, solo es en papel, dice Cardex así, y no hay el físico, no hay ingreso así físico, entonces ese es un fraude, ¿no? Lo único que están haciendo es poniendo un activo, después se va a convertir en un pasivo, antes en un gasto para pagar menos impuesto. Entonces nunca ha habido la deuda y como no existe la deuda, tampoco existe el acreedor. O puede ser que existe el acreedor, pero le confirma, dice, ha entregado estos productos, señor. El dicho va a decir, no, nunca he hecho la transacción con esa empresa. ¿Por qué? Porque normalmente hacen fraude de este tipo para cargar al gasto, ¿no? Debe, no, como es debe haber, o sea, el pasivo está en el haber y en el debe va a estar el gasto o el activo que se va a convertir en gasto después, es para disminuir utilidades. Entonces hacen ese tipo de fraude. Entonces tengo que ver que exista el deudor, en este caso el acreedor, y que exista la deuda por algún bien o servicio que hemos adquirido. Debe haber integridad, que todas las deudas estén registradas. Todas las deudas estén registradas. Y que estén valuadas.
al valor que corresponde, si está en dólares, al tipo de cambio, si, ¿no? si está en otra moneda, igual al tipo de cambio, tiene que esté al valor que realmente hemos adquirido. Y presentación y revelación. ¿Qué es presentación y revelación? Que sean corrientes y no corrientes de presentación, y revelación, que haya notas de las cuentas más importantes, ¿no? De las cuentas, y también haya políticas, ¿no? Es descrito sus políticas. También tengo que ver aquí, es por si acaso lo que es, aquí tenemos integridad, que todos los países sean íntegramente registrados. Aquí está integridad. Entonces aquí existencia, propiedad, ¿no? Aquí en vez de existencia, propiedad, que todos los países son propios de la actividad de la empresa, que sean propios de la actividad de la empresa, ¿no? Que no sea cuentas por pagar por corte de cabello del gerente, no sé, chaquipure, maquipure, pelicure de la gerente, digamos, de la empresa, no. Esos son deudas personales. Eso tienen que ser deudas de la empresa por su actividad, propias de su actividad de la empresa. Entonces yo voy a ver eso. Entonces, un procedimiento típico, un procedimiento clásico que se hace en el pasivo es las confirmaciones. Ya las confirmaciones a terceros, o sea, a los acreedores. Entonces los confirma y se clasifican en confirmaciones positivas y negativas. ¿Qué es una confirmación negativa? Solo me responde el acreedor cuando no esté de acuerdo con el saldo, digamos. ¿Ya? ¿Y cuando es positiva? Sí, me responde el acreedor independientemente si esté de acuerdo o no con la información que confirmar. ¿Ya? Eso es una clasificación. Otra clasificación es directa y ciega. Directa es por el mono, o sea, directa o con monto, se llama. En la confirmación se le dice: señor, usted me debe, en cuentas por cobrar, dice, se me debe 100.000 bolivianos como cuentas por cobrar. Eso es directa o con monto. Y ciega es cuando es sin monto. Normalmente se utiliza en cuentas del pasivo. Se le dice: señor acreedor, dígame cuánto le debemos a usted como empresa. Entonces no se lo da el monto. Ustedes me dirán: ¿y por qué no le dices el monto? Porque puede haber errores en la empresa. Ejemplo, yo al 31 de marzo, como empresa, he girado un cheque y le he pagado al señor, digamos, al acreedor. Le he pagado, digamos, 100.000 bolivianos. Entonces, ese pago que he hecho, le he entregado al contador y el contador lo entrepapela y no ha registrado contablemente. Entonces sigue figurando como cuentas por pagar por 100.000. Entonces, si yo lo mando al acreedor una carta, una confirmación diciendo: según nuestros registros contables, a usted le debemos 100.000, ¿no? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Entonces, como él va a recibir la carta, si ellos dicen que me deben 100.000, me deben, pues estoy de acuerdo, va a decir. Entonces, por ese riesgo, entonces normalmente se le dice: señor acreedor, díganos cuánto le debemos, si es que le debemos. Entonces, y si le debemos, adjunte documentos. Entonces, ahí va a decir: pero si me han pagado todo. Entonces dirá: no me deben nada. Y si le debemos, va a adjuntar documentos y después el auditor verificará esos documentos en la empresa si realmente es una deuda. Y va a haber también la contracuenta, ¿no? Normalmente va a entrar una cuenta de inventarios, algo va a entrar al activo, ¿no? O va a ser gasto. Pues va a haber la contracuenta. Entonces, esos son las clasificaciones. Negativa y positiva, una clasificación, y directa y ciega, o directa con monto, otra clasificación. ¿Ya? La más recomendable para confirmar, digamos, en pasivo es positiva y ciega. Positiva, que me responda siempre, y ciega sin monto para cuentas del pasivo. Eso es lo más recomendable. ¿Qué fraudes hacen normalmente las empresas? Entonces tienen que saber un poco de eso también. Sobrevaluación fraudulenta de resultados. ¿Qué quiere decir? Generalmente los resultados quieren aumentar, ¿no? O quieren aumentar la utilidad. Entonces sobrevaloran los activos para incrementar ingresos. Hacen cuentas por cobrar a ventas. Eso hace. Pero esas ventas no existen. Entonces de esa forma aumentan sus utilidades. O subvaloran los pasivos. O sea, ¿qué quiere decir? No registran pasivos. Al no registrar pasivos, no registran gasto. Al no registrar gasto, aumentan sus utilidades. Entonces es un tipo de fraude que hacen ¿no? A los gerentes especialmente. Y otro es, y esto origina, como hay más utilidad, origina que
que se pague más dividendos fraudulentamente, que se pague más impuesto al IOE, que se pague más primas, que se pague más bonos, ¿no? Entonces hay que ver, por eso se contrata una firma de auditoría para que revisen que no haya este tipo de fraudes en las empresas, ¿no? O subvaluación fraudulenta de resultados, ¿qué hacen? No registran, o sea, ¿qué quiere decir? Subvaluación, o sea, registran gastos inexistentes. Entonces, ¿qué hacen? En el activo, subvalúan los activos para disminuir ingresos. Lo que dicen, con factura, sin factura, sin factura. Entonces, esas sin factura no se registran. Por lo tanto, hay menos utilidad porque no están registradas las ventas. Por lo tanto, pagan menos impuesto, menos prima, menos bonos. O lo que hacen, sobrevaloran los pasivos. Se inventan pasivos inexistentes y registran gasto contra pasivo. Y ese pasivo no existe. Se consiguen facturas truchas, falsas, y entonces registran gasto contra pasivo. De esa forma, disminuyen su utilidad para pagar menos impuesto, para pagar menos dividendo, para pagar menos primas, menos bonos, ¿no? Entonces, hay que estar atento a estos tipos de fraude que pueden ocurrir en las empresas. Siempre va a haber riesgos inherentes. Ya, riesgos inherentes, hay operaciones complejas para el cálculo de deudas por remuneraciones, ejemplo, sistema universitario. En el sistema universitario tienen otra metodología para el cálculo de sueldos. Ya no es el normal, es por puntos. Hay docentes ordinarios, extraordinarios, hay por antigüedad, entonces es diferente, entonces es un poco complejo, por lo tanto es un riesgo inherente. Cantidades importantes de bienes y servicios recibidos a crédito. Ejemplo, vayamos a los supermercados, ¿no? Los supermercados, todo venden en efectivo, todas las ventas son en efectivo, pero las compras, todos son a crédito. Todos son a crédito, o sea, no, ninguno te paga en efectivo, porque dice, ¿a qué tiempo vas a dar créditos? Entonces me dice, a 30 días dame, entonces todos son a crédito. Entonces hay un montón de acreedores, entonces cuando hay muchos acreedores hay un riesgo inherente alto, porque se puede perder control, ¿no? Cambio de ejecutivos responsables de autorizar pasivos al cierre del ejercicio, emisión de normas legales que pueden originar pasivos contingentes, ¿no? Pasivos contingentes. Ejemplo, lo que es Impuesto Nacional ha sacado nuevo sistema de facturación, hay un grupo de empresas que van a entrar a partir del 1 de diciembre al nuevo sistema, y si no han cumplido va a originar pasivos, ¿no? Multas. Y tampoco es tan sencilla, digamos, esas normas de entender. Entonces, han debido ver en Face, cada semana hay cursos de ese tema, porque no es nada sencillo, es un poco compleja, ¿no? Entonces, y eso pueden originar pasivos o contingentes. Contratos por deudas significativos con condiciones especiales, cantidad significativa de pasivos expuestos en estados financieros por el tipo de actividad de la empresa, ¿no? Entonces, siempre va a haber riesgos de control. Entonces, tengo que ver si los controles funcionan. Si funcionan, el riesgo de control es bajo. Si no funciona, el riesgo de control es alto. Entonces, en función del riesgo inherente y riesgo de control, voy a hacer mi respuesta al riesgo. En este caso, voy a ver qué procedimientos voy a hacer, ¿no? ¿Qué procedimientos voy a hacer? Entonces, normalmente un procedimiento típico es la confirmación de saldos. El otro es revisión de pagos posteriores, que vamos a ver en la parte del taller. Entonces, aquí voy a ver en control si se deben conciliaciones periódicas con los auxiliares y detalles de pasivos. No se realizan las revisiones de periodos de sobrecumplimiento de contrato, pagos duplicados, ¿no? Cambios permanentes de las claves de acceso a los sistemas computarizados no autorizados, inadecuado cálculo de interés por deudas, omisiones en el registro de pasivos, falta de confirmación. O sea, las empresas a veces nunca confirman a las empresas. Las empresas deben hacer confirmaciones como política para saber si coincide o no con sus registros lo que tiene el acreedor como cuenta por cobrar. El acreedor tiene cuenta por cobrar y la empresa tiene cuenta por pagar. Entonces yo puedo hacer prueba de controles, ¿no? Un procedimiento para verificar que los controles de la empresa están funcionando en el pasivo. Eso es prueba de controles. Y puedo hacer también procedimientos sustantivos. Normalmente va a ser de detalle. En esta normalmente en pasivo es de detalle y alguno que otro es analítica. Por ejemplo, lo que es previsión beneficios sociales es analítica. Después las confirmaciones cliente acreedor por acreedor, ya eso es de detalle, porque es uno por uno. Entonces, si alguien no me responde a mi confirmación, yo tengo que hacer procedimientos alternos. Ese procedimiento alterno, ¿qué puede ser? Si no me responde una confirmación, un acreedor,
no me puedo confirmar, ¿no? Si no me responde, tengo que revisar. Entonces, tengo que revisar documentos, ¿por qué es la deuda? Tal vez la contracuenta, a ver si ha entrado el activo o ha entrado un gasto, ¿por qué concepto? Y después tengo que ver vencimiento. Digamos, si vence en 30 días, tendré que, por ejemplo, esta deuda si vence en 30 días, si estoy haciendo a marzo, en abril tendría que pagar. Entonces veo si ha pagado o no, pues se llama revisión de pagos posteriores. En abril tendría que ver, no paga abril, no paga mayo, no paga junio. Entonces ya hay duda. O sea, ¿por qué no está pagando la empresa si tiene plata? Entonces ya hay duda, tal vez es un pasivo ficticio. Entonces, y si paga en abril, entonces la deuda existía. La deuda existía si paga en abril, ¿no? En su fecha de vencimiento. Entonces yo tengo que revisar, ¿no? Se llama procedimientos sustantivos de detalle o analíticos. Entonces, el orden de papeles siempre va a ser la sumaria, planilla de excepción, planilla de eficiencias, planilla de ajustes, programa, puede haber lo que es cuestiones clave. Después ya vienen los papeles. Entonces aquí está. Y puedo hacer en uno solo el pasivo cociente y no cociente, o puedo dividir en dos. También puedo dividir. Depende del tamaño de empresa. Nosotros cuando hacemos auditorías, cuando son empresas pequeñitas, en uno solo hacemos el pasivo, tanto cociente como no cociente. En uno solo. Porque son pocas cuentas, no hay muchos saldos, entonces una sola persona. Pero ¿qué pasa si vamos a yacimientos, a ENDE, a empresas grandes donde sus pasivos, o en el caso PIL, por ejemplo, ¿no? En el caso PIL sus pasivos son importantes, entonces ahí se divide en pasivos cocientes, un auditor hace pasivos cocientes y otro auditor hace pasivos no cocientes, ¿ya? Entonces ahí se puede dividir, ya depende de, digamos, de la planificación, cómo quiere enfocar el auditor la revisión del pasivo. ¿En uno solo o dividido en cocientes y no cocientes? En este caso está dividido en no cocientes y no cocientes. Siempre va a haber una sumaria, siempre va a haber una planilla de excepción cuando supera el nivel de materialidad, una planilla de eficiencia si no supera el nivel de materialidad, pero es importante la decisión de control interno. Puede haber una planilla de ajustes, si encuentro ajustes importantes, aquí anotaré. Y también va a haber siempre un programa, siempre va a haber un programa de auditoría, ¿ya? Tengo mis 5 objetivos, ¿no? De existencia, propiedad, evaluación, integridad, presentación y revelación. Tengo que probar esos 5 objetivos de auditoría mínimamente. Y puedo tener cuestiones clave cuando la empresa cotiza en bolsa o es un ente regulada por la ASFI, en el caso de ejemplo boliviano, la ASFI ha pedido que haya cuestiones clave, o el auditor decide voluntariamente incluir cuestiones clave en el informe. Entonces, para incluir necesita tener evidencia en sus papeles. Y después ya vienen los análisis, ¿no? Entonces ya el análisis de los pasivos uno por uno. Entonces, normalmente un procedimiento típico que se hace son las confirmaciones a los acreedores. Entonces, confirmación a proveedores o acreedores. En el pasivo no corriente va a haber igual una sumaria, una excepción, planilla de eficiencias, ¿no? Entonces va a haber planilla de ajustes, va a haber programa de auditoría para el pasivo no corriente y también puede haber cuestiones clave, y después ya lo que es los papeles de trabajo, ¿no? De cada uno. Entonces, se puede hacer en uno solo o se puede dividir como el caso que estamos mostrando. Y en el pasivo también, no corriente, también va a haber confirmaciones, ¿no? A los acreedores. Y en función de los resultados de la auditoría, solo tengo 4 alternativas. Que sea razonable el saldo, excepto con salvedad del saldo, excepto eso esté razonable, o no presenta razonablemente los saldos del pasivo, ¿no? Adverso. O no puedo revisar, no tengo evidencia para concluir, por tanto me tengo de opinar. Son las 4 alternativas que tenemos en el pasivo. No sé si alguna consulta, alguna pregunta. Hemos visto más o menos la parte conceptual en forma general. Le preguntamos a Carlos Alberto Vázquez, ¿qué dice Carlos Alberto? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Alguna inquietud? ¿O alguna de las damas también? Se entiende, licenciado.
Ya, pues, entonces vamos a ir a la parte práctica. ¿Ya? Entonces, un momentito, denme unos 2 minutitos. Entonces, vamos a ver la parte práctica del pasivo. Ya, nos vamos a ir directamente al libro y nos vamos al libro, lo que es Auditoría de Estados Financieros y Aplicación Práctica. Entonces, aquí está el pasivo. Está el capítulo 25, auditoría de pasivo cocientes y no cocientes. Entonces, aquí está la parte teórica que hemos visto, le voy a ampliar un poquito más para que lo puedan ver fácilmente. Entonces, aquí está lo que es la NIC 37, provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, que hemos visto por si acaso ya. Y aquí está la norma 1, la norma de control 1, derechos crediticios que hemos visto, derechos de terceros, ingresos, utilidades diferidas, exhibirá por un año, corto, ¿no? Corto, largo plazo, o por su origen, comerciales, bancarias, financieras, por su naturaleza, con garantía, sin garantía. Ustedes pueden ver, aquí están los tipos de cuentas que por cocientes y no cocientes, control interno y presentación en cocientes y no cocientes y revelación notas, que hemos visto en lo que es PIL y hemos visto en lo que es CBN. Hay que saber las normas contables, puede haber errores y fraudes que hemos visto para aumentar utilidades o para disminuir utilidades fraudulentamente y pagar primas o no pagar primas o pagar menos, ¿no? Pagar menos impuestos o pagar más impuestos. O sea, siempre hay fraudes. Va a haber un programa, es importante que tenga un programa. Y objetivos, que exista la deuda, que exista el acreedor, que esté íntegramente registrado todas las deudas, que sean obligaciones reales a pagar, valuación, que el valor que corresponda y que estén presentados y revelados. ¿Ya? En esta evaluación también hay que tomar en cuenta, por ejemplo, los sobreprecios, ¿no? Ejemplo, ¿no? Yo compro lo que ha ocurrido con las respiradores españoles, ¿no? Si no me equivoco, el respirador español lo han comprado, digamos, en 20,000, cuando ese respirador solo costaba 10,000, ¿no? Entonces, y eso están en juicios. Entonces, aquí la evaluación, el inventario, está sobrevaluado el inventario, ¿no? Si ha entrado por almacén, estaría sobrevaluado, y por lo tanto el pasivo también estaría sobrevaluado porque había corrupción, ¿no? Entonces hay que tener cuidado un poquito en las evaluaciones. Presentación en cocientes, no cocientes, revelación notas. Siempre va a haber riesgos inherentes que hemos visto, riesgos de control, hay que evaluar, y los tipos de confirmaciones. Ahí la NIA, por si acaso, si no me equivoco, es la NIA 520, creo que son confirmaciones externas, vamos a ver ahorita, ¿no? Y también hay que hacer verificación de pagos posteriores, ¿ya? Normalmente tienen fechas de vencimiento y entonces tengo que ir a verificar si se ha pagado a la fecha de vencimiento. Normalmente se revisan los 3 meses siguientes al cierre. Si estoy haciendo auditoría el 31 de marzo, verifico abril, mayo y junio, digamos, ¿no? Entonces, para ver si hay pagos. Normalmente los créditos los créditos que nos dan son a 30, 60 o 90 días. Entonces, al vencimiento tendría que haber un pago. Si no hay pago y hay duda, entonces yo reviso más, porque puede ser que sea un pasivo ficticio. Y eso es verificación de pagos posteriores. Entonces, puedo hacer pruebas de controles, puedo hacer pruebas sustantivos, o sea, hay detalle analítico que hemos explicado, y el orden de papeles de trabajo. Entonces, aquí tengo el orden de papeles que vamos a ver por pasivo y cociente y no cociente. Siempre puedo ver sus contracuentas, eso es importante. A veces, si bien el pasivo tal vez tenga contrato, tengo todos los documentos, pero su contracuenta tienes que ir a ver para ver si hay algún fraude. Por ahí, el pasivo tiene contrato, todo, notas de ingreso al almacén, y vas al almacén y le dices, señor almacenero, queremos ver físicamente tus productos, pero nunca ha entrado licenciado, pero aquí hay una nota de ingreso al almacén. Ah, no sé, yo no conozco esta nota. Entonces, ¿qué quiere decir? Ha sido
fraguado, ¿no? Ha sido inventado esa nota de ingresos al almacén y no está en almacenes. Entonces yo tengo que ver sus contracuentas, ¿ya? Aquí tenemos, por si acaso, vamos a ir a ver, antes de ver esto, vamos a ir a ver los estados financieros de Soboce. Entonces me voy a ir a Moodle, directamente a Moodle. En Moodle está en el tema, por si acaso está en el tema 1, grupo 22, aquí está grupo 22. Me voy al tema 1 directamente y abro mis estados financieros. Me pasé, tema 1, aquí está estados financieros Soboce, abro, aquí está estados financieros, usted lo tiene, entonces yo abro y veo el pasivo. Aquí directamente el pasivo está, aquí está, si ustedes lo ven, pasivo cociente, deudas comerciales, bancarias y financieras, impuestos por pagar y deudas sociales y otras deudas. Entonces está en la nota 13 y 14 y los montos son significativos, 102, 60 millones, 67 millones, 13 millones. Y en pasivo tenemos deudas bancarias y financieras, 631 millones y previsión para indemnización tenemos 38 millones. Total pasivo, no cociente, 669 millones. Si sumamos los dos, estamos hablando más o menos de casi 900 millones, pero el activo de la empresa es 2.000 millones. Entonces, ¿cuánto se representa? Más o menos un 40% del activo. O sea, está bien la empresa. Tenga solvencia, tiene liquidez, entonces ya estoy auditando que no haya problema de empresa en marcha. Entonces, me voy a la nota 13 y nota 14. También hay políticas, ¿no? Solo para mostrarles, estas empresas, todos deben, como por norma, deben poner políticas contables. Aquí está, previsión e indemnización del personal. Habla igual del decreto 110, que tienen derecho a beneficios sociales, los trabajadores. Y también me voy a ir a la nota directamente 13, creo que es, deudas comerciales. Aquí están las deudas comerciales, proveedores locales, proveedores del exterior, fletes por pagar, ¿no? Entonces aquí anticipos recibidos por contratos de construcción, acreedores varios, depósito y cobranza adelantada, cheques revertidos también, pero es poquitito, ¿no? Entonces a mí me interesan los impuestos mayores de 7 millones para arriba, ¿no? Entonces eso me interesa. No me interesan los chiquititos, me interesa de 7 millones para arriba, entonces voy a ver proveedores locales, voy a ver fletes por pagar, voy a ver acreedores varios, 24 millones, los demás es inmaterial, no voy a tomar en cuenta. Y aquí están las deudas bancarias. En una sola nota está cociente y no cociente. Aquí está porción cociente, porción no cociente, y comparativo siempre. Entonces aquí está porción cociente, no cociente, aquí dice préstamos por pagar el número, total préstamos 2.500.000 dólares, fecha inicial del crédito 2010, fecha de vencimiento el 2023, tasa de interés 3 más 5.2. 3 significa tasa de referencia. Esta tasa de referencia varía cada mes en función de los depósitos a plazo fijo, depósitos de una fórmula y calcula el Banco Central. El Banco Central, esta 3 varía cada mes y más 5.2. Actualmente la 3 en bolivianos normalmente está por los 3%, 2%, digamos, y tienes una tasa de 5, digamos, fija. Entonces, si es 3% más 5 sería 8.20. Si la 3 fuera 2, tu tasa de interés sería 2 más 5, 20, sería 7.2. Entonces, ahorita la 3 en dólares es la más baja. Por eso los bancos no te dan casi en dólares crédito, están dando en bolivianos, ¿no? Entonces, y aquí están, cocientes y no cocientes. Entonces, yo esto voy a auditar, ¿no? Entonces, aquí está el detalle de las deudas. Aquí inclusive hay bonos. Ha emitido bonos, ¿no? Bonos, aquí está, hay que leer. Inclusive aquí tiene bonos pagarés por 21 millones que vencen en menos de 360 días, corto plazo. Ya tasa de interés, 3.75 de interés que paga. Financiamiento del BID, antes de la CAF. De la CAF, ¿no? Tiene un financiamiento de la Corporación Andina de Fomento. Entonces aquí, garantías que ha otorgado, aquí están las garantías, lotes de terreno, garantías hipotecarias, prendarias, ¿no? Entonces aquí están las garantías
ya están revelados. Entonces, en base a estos, yo voy a hacer mi sumario. Entonces, aquí está el detalle, por si acaso, de las deudas. Entonces, aquí está. Yo necesito saber quiénes son los deudores, proveedores locales. Necesito, para confirmar, necesito quiénes son. Así como proveedores locales, yo no voy a saber. Necesito saber. Y aquí está descompuesto los 63 millones por Import-Export Maquinaria S.A., 37, Equipo Cemento S.A., 26 millones, y sacarías plata por 242,000 bolivianos. Entonces, yo necesito saber los acreedores. Entonces, aquí acreedores 24, cuatro proveedores, cada uno de 6 millones, y el cuarto 6 millones por la provisión de bienes y prestación de servicios. Al verificar los hechos posteriores se evidenció, ya te está diciendo aquí qué ha hecho el auditor, más o menos para después documentar. De impuestos por pagar, de los 67 millones, IUE 50 millones, ITES por 3 millones, IVA débito fiscal 12 millones y otros impuestos. Entonces, en este impuesto yo no puedo confirmar al SIN. Si yo confirmo al SIN, el SIN va a venir a auditar, porque el SIN no sabe cuánto le debemos, solo sabe lo que les reportamos. Entonces, para decirme cuánto le debo por IO, va a venir a auditar a la empresa. Y nosotros tratamos de que no venga, ¿no ve? Porque hay riesgo. Por lo tanto, yo voy a hacer procedimientos alternos, no voy a hacer confirmación de impuestos. Entonces, deudas comerciales, deudas sociales, sueldos por pagar, son 13 millones, aguinaldos por pagar 2 millones, aportes por pagar 2 millones, vacaciones de otros 1 millón. Entonces, ya me está dando las composición. Inclusive me está dando los sueldos de mayo, noviembre y marzo, los sueldos para hacer pruebas globales. Ya me está dando los sueldos. Entonces, aquí está el planteamiento y aquí está para el pasivo cociente y el no cociente también. Aquí está para el no cociente también el planteamiento. En base a eso yo voy a hacer mi sumaria del pasivo cociente. Yo voy a hacer el pasivo cociente, sumaria, y abro. Esta sumaria hago en función de las notas. En las notas está esto, entonces abro directamente, en las notas, en base a las notas hago mi sumaria del pasivo cociente y verifico estos saldos con los registros mayores, auxiliares que tenga la empresa para ver, y del año anterior verifico con el informe del año anterior, informe de auditoría que adjunta estatus financieros. Entonces voy a auditar y revisar eso. Al final, si no encuentro ninguna excepción grande, diré que es razonable. En este caso no hemos encontrado, dice que es razonable la opinión del pasivo cociente. Entonces, si es razonable, no hay excepción, ¿no? Por lo tanto, no certifico que no hay ninguna excepción relevante, no hay deficiencia de control interno relevante, podría haber, pero no hay en este caso, y tampoco hay ajustes. Entonces, también digo que certifico que no hay ningún ajuste relevante. Y tengo mi programa de pasivo, que esto está ya en planificación. De planificación traigo una copia, una fotocopia o imprimo otro, y directamente ejecuto. Preparé sumaria, elijo una muestra representante de cuentas por pagar, dice, elaboro confirmaciones ciegas y positivas. Entonces aquí ya y ejecuto los procedimientos y aquí mando los papeles de trabajo, ¿no? Entonces, y aquí está la primera, ¿no? Control de circularización. Como dice, elaboré confirmaciones, aquí estoy circularizando y aquí defino qué voy a circularizar y qué no voy a circularizar, porque no todo se confirma. Por ejemplo, lo que es previsión, beneficios sociales, no voy a confirmar. Si son 500 trabajadores, no voy a mandar 500 notas, ¿no? Y a lo menos el trabajador no sabe si ha cobrado quién, no ha cobrado, si se ha olvidado. Difícil que me responda. Entonces, yo voy a definir qué confirmo y qué no confirmo. Confirmación sí, procedimiento alterno. Voy a hacer. Cuando son inmateriales, no voy a hacer ni confirmación ni procedimiento alterno. No voy a hacer nada. Entonces, en este caso, fletes por pagar, prefiero, por ejemplo, fletes por pagar es un barco, por si acaso, que está trayendo maquinaria del exterior y posiblemente en alta mar. Por lo tanto, no voy a confirmar y voy a hacer solo procedimiento alterno. ¿Ya? Entonces, aquí hago fecha de primer envío y si tengo respuestas, ya anoto y están las respuestas en A9, A10, y están las respuestas de las confirmaciones, ¿no? Entonces, de esa forma yo voy a definir en este papel de trabajo qué voy a confirmar y qué no voy a confirmar y qué no voy a revisar. Ya voy a, ¿no?, definir qué no voy a revisar. Entonces, de esa forma, por ejemplo, vayamos a impuestos,
no voy a confirmar nada, todo va a ser procedimiento alterno. Entonces, y en sueldos por pagar igual, va a ser procedimientos alternos. Aguinaldos por pagar, sueldos por pagar, va a ser procedimientos alternos, porque no voy a confirmar a 500 trabajadores, ¿no? Es más fácil un procedimiento alterno, por ejemplo, en sueldos por pagar son sueldos de marzo, normalmente se paga en abril. Entonces, si veo en abril el pago, entonces existe pues, la deuda, ¿no? Entonces, automáticamente voy a hacer un procedimiento alterno. En impuestos también, en impuestos voy a ver las declaraciones juradas en el siguiente mes. Lo de marzo se declara en abril, ¿no? Entonces voy a ver si está incluido estos impuestos en las declaraciones juradas. Entonces voy a hacer. Entonces, si no hay problemas en las confirmaciones, diré que ha sido satisfactorio el procedimiento de confirmación de deudas, ¿no? Entonces, y después ya voy a analizar, aquí es análisis de pasivos. Aquí es el mismo papel de trabajo, solo ya aquí analizando, viendo si los importes ya, ¿no? Entonces aquí tengo la muestra por auditar, lo que estoy auditando, voy a auditar, dice 94%. Entonces lo que estoy revisando, 94, 6% no estoy revisando, 6% son inmateriales. Por lo tanto, reviso estos, y entonces aquí te importe según confirmación. Entonces aquí tengo 37 millones, confirmación, está en el AA9. Tengo 26 millones, está en el AA10 la confirmación. Procedimientos alternos, como coincide, ya no hago nada. Entonces aquí, total auditoría son 37 millones. ¿Qué pasaría si la confirmación me dice aquí, en vez de 26, me dice 20? Me dice 20, ¿no? Entonces yo tengo que hacer un procedimiento alterno. Puede ser que en abril le hayamos pagado 6. Entonces, a finales de abril solo le debemos 20. Y entonces el acreedor me dice, ahora me deben solo 20, pero se ha olvidado que le hemos dicho al 31 de marzo. Él me está confirmando al 30 de abril. Entonces, yo tengo que hacer un procedimiento alterno. Entonces, va a ser 20 aquí y 6 millones, total 26 millones, porque ocurre ese error. A veces el acreedor te confirma a la fecha de ahora y no te confirma a la fecha que le has pedido, que es 31 de marzo. Entonces ahí hay que hacer procedimientos alternos. Entonces aquí, según auditoría, y comparo con lo que tiene la entidad, muestra por auditar 26, entonces la diferencia es 0. Por lo tanto, no hay diferencias, ¿no? Entonces, y hago así el mismo procedimiento para los otros acreedores. Aquí hay confirmaciones, 6 millones, por lo tanto, las diferencias, en uno hay diferencia de 80,000, por lo tanto, 80,000 es inmaterial, o sea, 1.3% es inmaterial. Y hago lo mismo lo que es las deudas bancarias y financieras. Si ustedes ven, estamos mandando al BB a largo plazo. Entonces, no estamos analizando aquí. Estas deudas bancarias lo estamos analizando con lo que es el pasivo a largo plazo. No estamos mandando al BB, ¿no? En este caso, al pasivo a largo plazo. Entonces, lo estoy mandando, no hay diferencias por si acaso. Pagarés emitirse en bolsa, es procedimiento alterno. O sea, ¿por qué hago un procedimiento alterno? Como son pagarés vendidos en bolsa, es endosable. Entonces, no sé quién tiene el último pagaré. Entonces, va a ser un poco difícil ubicarle el pagaré para confirmarle quién tiene el último pagaré, ¿no? En su poder. Entonces, tal vez es más fácil revisar si es en bolsa, entonces ha tenido que entrar plata al banco, ¿no? Si ha entrado 21 millones a las cuentas bancarias de la empresa, entonces lo debe, ¿no? Entonces ese es el procedimiento alterno. Y así voy a ver cada uno. Inclusive voy a ver lo que es, ¿no? Aguinaldos por pagar, ¿no? Entonces cada uno, procedimientos alternos, hago cada uno. Entonces esto documento, está documentado, aquí están sus papeles de trabajo y me voy primero a las confirmaciones. He confirmado ciega y positiva. Les mando, por ejemplo, aquí a Import Export Maquinaria, le mando, le digo, dígame cuánto es por pagar a ustedes. A marzo del 2000, en este caso de ustedes va a ser 2021. Dígame fecha de vencimiento, es para ver corrientes y no corrientes. Dígame si hay intereses y multas y otros para ver si está en mora o no. Y cualquier otra información que considere necesaria para la auditoría. Entonces yo le pido, entonces ellos, aquí lo estoy mandando, le he ordenado todas las confirmaciones primero, en otros, en cuentas por cobrar, confirmación, respuesta. Aquí es todas las confirmaciones, después vienen las respuestas. Hago las confirmaciones a todos los que debía haber hecho, lo que he definido en mi planilla de confirmaciones, les mando y después me respondo. Aquí tengo respuesta, ¿no? Aquí está respuesta
de import-export maquinaria. Entonces aquí me da una respuesta de import y me dice, saldo por pagar por cementito al 31 de marzo es de 37 millones, ver AA2. Entonces lo estoy co-referenciando al AA2, que es la planilla de análisis. Entonces aquí está los 37 millones. Entonces esta es la AA2. Y así voy a hacer cada uno. Voy a empezar a co-referenciar esa planilla para ver, ¿no?, los montos. Aquí está 37, 26, aquí está los 6, aquí está otro 6, aquí está otro 6, ¿no?, que me confirman, y aquí está 6.100.000, entonces me confirman, y de esa forma voy a ver las confirmaciones cada uno. Pero también tengo aquí provisión aguinaldos. Los aguinaldos yo también puedo hacer una prueba global. ¿Qué quiero decir provisión? Son aguinaldos de enero, febrero y marzo, porque a diciembre ya hemos pagado, son las deudas de enero, febrero y marzo, son las provisiones. Entonces, agarro sueldo de mayo, noviembre y marzo, cualquier mes, al azar, o puede ser cada 4 meses, 4, el 8 y el 12, y entonces al final tengo el total ganado, sumo y divido entre 3, divido entre 12 y multiplico por 3, ¿no? Entonces, sumado son 23, divido entre 12, el sueldo promedio es 7.983.000, divide entre 12 y multiplico por 3. Y al final dice que sale 1.995.000 la provisión aguinaldos por los 3 meses, de enero, febrero y marzo. La entidad tiene 2 millones. Yo calculo 1 millón. Hay una diferencia, va a haber diferencia porque no es exacta una revisión analítica. Por lo tanto, en este caso la diferencia es 4.000 y es el 0.2%, razonable la provisión de aguinaldos. Y eso lo manda la AA2. Entonces digo que es razonable. Me voy a lo que es verificación de pagos posteriores, ¿no? Hay algunos que hemos dicho que vamos a revisar pagos posteriores, no vamos a hacer confirmación, sino vamos a ver pagos posteriores. Por ejemplo, fletes por pagar, les decía que era un barco transoceánico, está posiblemente en alta mar, no lo voy a ver, entonces voy a ver el pago, ¿no? Voy a ver, al CIES era 7.864 y voy a ver un comprobante en abril, que aquí está, revisar el comprobante 300 del 30 de abril y documentación de respaldo donde se evidencia el pago de 7 por fletes por pagar. Entonces, inclusive, si quiero lo fotocopio, lo adjunto si quieren, ¿no? Entonces, pero normalmente es por traer maquinaria de Alemania, en este caso. Entonces, y así voy a ver cada uno. Débito fiscal, 12 millones, voy a ver el formulario 200, su inclusión en ese formulario, ¿no? Entonces, en la declaración, aquí está otro numeral, IVA de el libro de ventas IVA, en la declaración jurada de IVA de marzo, cancelada el 15 de abril del 2021 de ustedes mediante comprobante contable 220 con cheque girado a nombre del SIN. Estos cheques deben ser certificadas, se llama. Cheques certificadas tienen que ser, ¿no? Si no es certificada no te aceptan, ¿no? Certificada por el banco. Entonces, de esa forma voy a revisar cada uno. Pago de sueldos igual, ¿no? Los sueldos se han pagado en abril, ¿no? Los sueldos se han pagado en abril, aportes por pagar se han pagado en abril, tenemos 30 días después del vencimiento, de la fecha de cierre, ¿no? Para pagar, entonces se han pagado en abril y veo, entonces coinciden, por lo tanto, estas deudas existían. Si no hubieran pagado en abril, verifico mayo para ver, y verifico junio también para ver. Si no hubieran pagado ni en abril, ni en mayo, ni en junio, entonces reviso más. ¿Por qué? Porque puede ser que sean pasivos ficticios, puede ser que sean fraudulentos los pasivos. Entonces yo tengo que revisar y consultar por qué no se paga, cuál es la causa, y si tienen plata y me dicen no tienes plata y veo que en banco tienen plata, entonces yo digo, pero si tienen plata, hay algo más allá, ¿no? Algo más allá de lo que me explica. Entonces yo tengo que, esto se llama procedimientos alternos para verificar pagos posteriores. Y también al mismo tiempo hago test de pasivos omitidos. Al revisar abril, mayo y junio, también veo si hay algún pasivo que se ha pagado y que, si no está registrado, tendría que estar devengado en marzo. Entonces, al mismo tiempo estoy viendo integridad. ¿Qué se hace en la vida real? Se les dice, señores, a la empresa, señor contador, quiero los comprobantes a la fecha. Digamos, estoy en el 20 de mayo, estoy en la empresa, le digo, quiero comprobantes de abril a la fecha.
Si estoy en junio, quiero abril, mayo, junio, a la fecha. Ellos me van a decir, señor auditor, pero está auditando 2000 al 31 de marzo. Necesito hacer verificación de pagos posteriores. O sea, quiero ver si hay pasivos omitidos, pasivos omitidos que no hubieran estado registrados y pagados, pero en abril, mayo, junio, y no estén registrados en abril. O al revés, quiero ver que los pasivos de a marzo se han pagado en abril, mayo o junio. Eso es mi procedimiento. Entonces lo explicas y ellos te van a entender y te van a traer y revisas uno por uno. Se ojea uno por uno los comprobantes. Por si acaso se ojea para ver su contenido. Entonces, y documentas eso en este papel de trabajo de pagos posteriores y test de pasivos omitidos. Entonces, y hay documentos. Y aquí se explica al final, como no hay diferencias, ustedes han visto aquí no hay diferencias, aquí diferencias dice que es 100,000, es inmaterial, por lo tanto es el 0,03%, por lo tanto es razonable. Entonces de esa forma voy a revisar lo que es pagos posteriores. Voy a ver presentación y revelación. Presentación es que haya cocientes y no cocientes, hemos visto, y revelación que haya notas. Hemos visto notas y está descompuesto en cocientes y no cocientes, y por lo tanto digo que es razonable la presentación en el pasivo cociente. Ahora me voy a ir al pasivo no cociente, hago la sumaria también, ¿no? Hágalo a sumaria, y aquí son los bancos. Banco Ganadero, Banco Visa, Banco Mercantil, Banco Nacional, y aquí está. Y he hecho confirmaciones, ¿no? Entonces ya hemos hecho confirmaciones, y aquí está el pasivo, y verifico estos pasivos con mayores, con auxiliares, registros, ¿no? Verifico igual del saldo anterior, igual verifico con el informe de auditoría del año anterior. Entonces, y dice que es razonable. Entonces, quiere decir que no hay nada, ningún ajuste relevante o alguna excepción. Aquí está la excepción, digo que no hay. Aquí está deficiencia de control interno, que no hay. Aquí hay ajustes, digo que no hay ningún ajuste relevante. Aquí está mi programa, elabore sumaria, elija una muestra representativa, elabore confirmación ciegas, realiza el control de envío y recepción, con las respuestas verifica con los registrados en la entidad. Entonces aquí están los procedimientos que yo debo hacer. Y aquí está el control de circularización. Hemos circularizado a todos los bancos, todo es sí. Los pagarés, les decía, por 21 millones son endosables, por lo tanto no sé quién lo tiene, entonces me conviene hacer un procedimiento alterno. Intereses por comisiones y pagarés, puedo hacer un procedimiento alterno, que es 7 millones. Previsión beneficio social, no me conviene confirmar porque los trabajadores no me van a responder en muchos casos, en la mayoría no me van a responder, pero prefiero hacer un procedimiento alterno. Entonces, y concluyo que fue satisfactorio. Aquí están las fechas de envío, cuando he enviado, y aquí están las respuestas. Normalmente los bancos te responden. Si no te responderían los bancos, si no te responderían del último pago de cuota. En el último pago de cuota te dan un voucher, un papelito donde has pagado, y abajito del pago dice las cuotas que vencen en el siguiente periodo y la deuda. En el mismo voucher dice, saldo por adeudado tanto, saldo por cuota próximo a pagar tanto, intereses por pagar tanto, monto aproximado a pagar, ya te dicen más o menos el monto de la deuda. Entonces, eso también te podría servir porque es de fuente externa, ¿ya? De fuente externa. Entonces, y también podías completar con la revisión de la tabla de amortización, ¿no? Podías ver la tabla de amortización si coinciden más o menos las cuotas, ¿no? Va a variar los intereses porque es con TRE en muchos casos, va a variar los intereses, pero las cuotas de capital no va a variar. Entonces, yo reviso esto, entonces, aquí está control de circulación y hago también el análisis de pasivos no cocientes. Entonces, aquí están las confirmaciones, muestra auditar, estoy revisando el 100%, porque todos los saldos son importantes. Y aquí está según confirmación, he confirmado, me dice 41 millones, 24 millones, 59 millones, 31 millones. Y también he hecho lo que es previsión beneficios sociales, he hecho procedimiento alterno. Entonces, de esa forma yo voy a ver. Entonces, según entidad, según auditoría. Aquí está muestra auditar, según auditoría, y hay diferencias. ¿Dónde hay diferencia? En la previsión beneficios sociales. Medio millón es inmaterial respecto a los 7 millones de materialidad. Por lo tanto, es razonable.
Entonces, lo que hago es correferenciar estas respuestas de confirmación. Aquí está la confirmación al Banco Ganadero. Aquí está la confirmación y aquí está la respuesta. Me responde el Banco Ganadero. Ya, por si acaso estas confirmaciones ya hemos utilizado en disponible. Ya hemos utilizado en cuentas corrientes, cajas de ahorro, y aquí está depósito a plazo fijo. También hemos utilizado lo que es inversiones temporarias. Entonces, aquí está el préstamo. Dice que le debemos 41 millones y a corto plazo es cero. Entonces, lo estoy mandando al BB2. Entonces, 41 millones. Me voy al BB2 y aquí debe estar 41 millones. Aquí está. Largo plazo, 41 millones. Corto plazo, cero. Coincide. Entonces, lo único que hago es confirmar, ¿no? Y también esta confirmación me da las fechas de vencimiento para ver cuándo vence, si es corto plazo o largo plazo. Entonces, y también tengo si están vigentes o no los firmas autorizadas. Entonces, aquí están firmas autorizadas, vigentes, y hago lo mismo del Banco Visa. Hago confirmación y me responde. Aquí el Banco Visa me dice 30 millones de deuda. Corto plazo vencen 5.554.000. Corto plazo. Entonces le quito estos 5.550.000 para sacar el valor neto de largo plazo. 30 menos 5, 24.997.000. Este el corto plazo, a largo plazo es BB2. Y este corto plazo que está, los 5 millones, está a la A2. Lo estoy mandando a la A2, ¿no? Entonces en el A2 habíamos dicho al BB. Entonces estamos haciendo correferencia. Estoy analizando aquí corto y largo plazo simultáneamente. Hago lo mismo de lo que es Banco Mercantil, le mando la confirmación, me responde y aquí me dice que la deuda son dos deudas, 65 millones. Corto plazo, 6.363.000. Eso lo mando a la A2 y de los 65 le quito los 6.363.000. Me sale largo plazo neto 59 millones. 59.391.500 al BB2. Dice BB2, Banco Mercantil Santa Cruz. Me voy por si acaso para mostrarles, así rapidito. Rapidito, está aquí Banco Mercantil Santa Cruz. 59.391.500, BB8. Entonces, de esa forma yo voy a empezar a referenciar las respuestas de los bancos, ¿ya? Entonces, no es difícil cuando coinciden. Cuando no coinciden, hay que hacer procedimientos alternos. Hago lo mismo del Banco Nacional. El Banco Nacional también tiene, aquí tiene deudas, dice, por 37 millones y a corto plazo son 5.800.000. Saco el valor neto largo plazo, 31 millones, es referencia al BB2 y el corto plazo al AA2. Lo mismo hago lo que es a la CAF. Corporación Andina de Fondos dice que debemos 488 millones. Corto plazo dice que son 14 millones. Saco el neto de largo plazo al BB2 y el corto plazo al A2, por referencia. Prueba global de intereses. Es otra forma de hacer prueba global de intereses. Esto es una forma, agarro saldos iniciales de las deudas, corto y largo plazo, total deuda, porque los intereses son así. Son corto y largo, el saldo inicial de las deudas. Le saco el tasa de interés promedio. O sea, las tasas de interés van a variar por el TRE. Entonces saco el promedio del año. Hay veces ya tiene, por si acaso ya tiene la tabla de amortización, el promedio, y multiplico a la total deuda, que es corto y largo plazo, la tasa de interés anual, y aquí tengo gasto de intereses anual. Entonces aquí y he sacado según auditoría es 51.200.000. Según la entidad son 52 millones que están en el estado de los resultados. Entonces hay una diferencia, siempre va a haber diferencia de 1.472.000, porque yo estoy haciendo global, es una prueba global. Si yo revisaría cada pago que han hecho por cada préstamo y uno por uno, como son 6 bancos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bancos, entonces yo tendría que revisar 6 por 12, ¿no? 6 veces por 12. Entonces, por 12 meses, ¿no? Entonces, tendría que revisar más de 40 transacciones, ¿no? Entonces, esto es más fácil hacer y pues la diferencia, va a haber diferencias sin material, por tanto, el gasto por interés es razonable, ¿ya?
Además, el análisis de pagaré de los 21 millones, voy a revisar esos 21 millones que es corto plazo de los pagarés, voy a revisar directamente si entra a la cuenta bancaria. Si entra a la cuenta bancaria, directamente la deuda existe. Pues de acuerdo a la documentación revisada al 31 de marzo, dentro del programa de emisión de pagarés bursátiles, se ha realizado la emisión de un total de 21 millones y se evidenció sus recursos ingresados a las cuentas bancarias de Cementito. Por lo tanto, existe la deuda. Es razonable. Y por último, voy a hacer la previsión de beneficios sociales. Voy a hacer una prueba global. Como son 500 trabajadores de Visat, te imaginas 500, uno por uno, sus previsión de beneficios sociales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una prueba global. ¿Ya? Saldo inicial está auditado, está validado, como se dice, auditado el saldo inicial. Aumento el porcentaje de salario, de incremento salarial que ha puesto el gobierno. A veces pone 8, 7, entonces en este caso es 8%. Aumento el 8% de los 34 millones, es 2 millones. Aumento un salario por año, es la previsión, beneficio, un salario por año. Entonces, acaso el de marzo, es 8 millones. Según esto, saldo inicial más el incremento salarial más una planilla de marzo, 41 millones tendría que ser mi previsión, beneficios sociales, 41 millones. Pero no ha habido altas. No ha habido altas, contratación de nuevo personal, porque puede haber, porque estamos arreglando saldo inicial. No hay contratación, o no importante. Pero puede haber pago de quinquenios y pago de beneficios sociales a personal retirado. ¿De dónde voy a sacar este pago? El pago de beneficios sociales en efectivo, no se puede pagar en especie. Y eso está en el flujo de efectivo. En el flujo de efectivo está 6.194.000. Está en el EF2. Entonces, si quieren, voy a ir a hablar el flujo de efectivo solo para mostrar. Estoy abriendo el flujo de efectivo solo para mostrar. Me voy al flujo directo. Flujo de efectivo. Ya, aquí está pago de finiquitos. Estoy marcando con rojo. Pago de finiquitos. 6.194.000. BB 15. Entonces, de ahí estoy llevando a esta planilla de cálculo, el pago. Le debo quitar los 6.194.000. Al final, según auditoría, es 39.101.000. ¿Cuánto tiene la entidad? 38.500.000. ¿Cuánto es la diferencia? Medio millón. Medio millón a los 7 millones de materiales inmaterial. Yo he hecho este cálculo, me puede llevar 2 días. Pero revisar uno por uno, a detalle, trabajador por trabajador, si son 500 o 1,000 trabajadores, me va a llevar semanas o meses. Entonces, ya tienen que ver cuál es más conveniente en tus procedimientos de auditoría. Entonces, esto es una forma de revisar previsión, beneficios sociales. Entonces, y digo que es razonable. También reviso pagos posteriores. Como es pasivo a largo plazo, no tendría que haber ningún pago. Si hubiera algún pago, tendría que ser cociente. ¿Ya? Entonces yo reviso, por si acaso, reviso y no encontrar ningún pago de pasivo no cociente. Si hubiera algún pasivo no cociente pagado, no sería no cociente, sería cociente. Entonces aquí por eso dice, no hay ningún pago de pasivos no cocientes. Entonces, y veo presentación, hemos visto notas, está la composición de deudas a largo plazo, corto plazo, y están también ahí expuestos, digamos, deudas, tasas de interés, de qué banco, está la presentación en cocientes y no cocientes y revelación hay notas. Por lo tanto, digo que es razonable. Más o menos esta es la forma de documentar un análisis de auditoría del pasivo. Ya es una metodología. Puede variar de empresa a empresa, consultora en consultora, pero es una metodología para documentar el pasivo. No sé si alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta. ¿Está claro, Mariela Galarza? Sí, Lisa. ¿Qué dice Mario Ariel? ¿Está claro? ¿Alguna duda, Mario?
Está bien, dice. Todo claro por el momento. Entonces, con esto habíamos terminado lo que es el pasivo. Ya, mañana vamos a ver el patrimonio. Mañana vamos a ver patrimonio. Y la otra semana vamos a ver lo que es ingresos y gastos. Ya, ingresos y gastos y flujo. Entonces, yo estimo más o menos terminar todo el avance de auditoría, más o menos hasta el 22 vamos a terminar todo. El examen va a ser el sábado 20, el domingo 28 va a ser el segundo parcial. ¿Ya? 28 va a ser el examen de gabinete, el 27 va a ser el seminario. ¿Ya? Y vamos a terminar de avanzar todo lo que es ejecución hasta el 22 y con el grupo 23 posiblemente terminemos el 24 o máximo el viernes vamos a terminar con el grupo 24 porque estamos atrasados con 3 clases, porque ha habido 3 clases que no hemos pasado con ellos. ¿Ya? Entonces, no sé si alguna consulta, alguna pregunta. Licenciado, buenos días. O sea, el tema 5 hasta el 22 lo vamos a terminar de avanzar. De avanzar. Y ese, el tema 5 nomás es presentar, ¿no ve? Para el segundo Claro, parcial. legajo de ejecución, sí. Ya, licenciado. Tres rubros es completar a mano. Disponible, activo fijo y ingresos. Esos 3 rubros sí o sí deben completar a mano, porque los papeles de trabajo están hechos. Está en el fotografía de RUT y en el fotografía de Libertad. En esta están las papeles de trabajo, ya hechos incompletos, pero lo que falta es completar. Entonces, pero esos 3 rubros sí deben completar a mano. ¿Qué rubros dijo, licenciado? Disponible, activo fijo e ingresos. Eso dicen en las instrucciones del taller del tema 5. Disponible, activo fijo e ingresos. Ya, gracias, licenciado. Entonces, tienen el tiempo para hacer, por si acaso, o sea, no es que más o menos tendrían que presentar esos trabajos a final de mes, al 30 de noviembre, el legajo de ejecución. Más o menos tienen 3 semanas, ¿no? Todavía. No sé si alguna consulta, alguna pregunta. Si no hay preguntas, entonces nos veríamos mañana con la auditoría del patrimonio. Está bien, licenciado. Listo, listo. Voy a dejar de grabar. Están las grabaciones también en Moodle, todas las grabaciones de las clases.